no es tan largo, creo yo. Pero la verdad que hoy a veces no sabía cómo tomar, pero vamos a ver un tema que por ahí uno sabe o conoce, dice, cuando estamos parados, ¿no? Y no hace hincapié a nuestra actividad física, sino hace hincapié a nuestra actividad espiritual, nuestra vida espiritual. La semana compartía con una persona y hablaba con una persona, y en un momento la persona me decía un poco que no se había separado de Dios, que su vida seguía pensando en Dios, que seguía teniendo en cuenta a Dios, que su visión de vida todavía seguía estando centrada en Dios. Entonces se me dio por hacer una pregunta y le digo, vos decís que estás realmente todavía conectado al Señor a pesar de que por ahí no tenés una asistencia a la iglesia, no participar en un ministerio. Sí, me dice. Entonces le digo, ¿y cómo está tu lectura con el Señor? Y la respuesta fue categórica, no me pudo decir otra cosa. Me dice, la verdad que no leo. Y uno cuando se pone a fijarse en esas cosas, ¿no? Es como cuando alguno ve una casa que está en venta. Por lo general las casas que se venden en algunos lados, uno empieza a ver el pasto crecido afuera, ve que no tiene mantenimiento, ve que algunas de las cosas que están ahí se están deteriorando porque no hay nadie que las mantenga o nadie le manifieste que tiene vida. Y en la vida cristiana muchas veces nosotros podemos estar hablando con nuestro corazón de que somos cristianos, de que creemos en Dios, pero nuestra vida no está avanzando, estamos estancados. Y justamente la parte de la historia del pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 1, donde te invito a que puedas buscar en tu Biblia, vamos a ver los primeros versículos que cuando Moisés, escribiendo este libro, nos mete de golpe en la historia del pueblo de Israel, nos hace ver realmente que el pueblo de Israel estaba parado. ¿Sí? Era un pueblo de Israel que estaba parado. Y hoy quiero que veamos justamente cuando estamos parados las causas por las cuales estamos parados. ¿Qué es lo que espera Dios? La segunda opción, para que salgamos de ese lugar. ¿Y cuál es nuestro propósito final? Y dice el capítulo 1 y versículo del 8, del 6 en adelante, dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado a la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que se las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Cuando se escribe el versículo 26 de este pasaje, se habla justamente de que había pasado hasta ese momento casi 40 años el pueblo de Israel. Desde el momento que salen desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, había un lapso de 11 días, dicen los escritores, que se podía transitar para que el pueblo llegara de un lugar al otro. Todos conocemos la historia que en el medio el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios, no quiso enfrentar a los desafíos que le tocaban por delante, y por culpa de eso estuvieron parados 40 años en su vida. Por eso cuando yo hablo de que a veces estamos parados, no estoy hablando de la actividad física del cuerpo, ni de nuestra actividad económica, que puede ser que no esté yendo bien, sino estoy hablando de nuestra actividad espiritual, cuando las cosas no marchan. Y a veces tenemos que distinguir cuáles son las causas por las cuales no está avanzando mi vida. Y una de las cosas que puse ahí es la desobediencia. Y la obediencia a medias es igual que no obedecer. ¿Sí? No sé si alguna vez escuchaste esto. Siempre pensamos que la desobediencia a un mandato o a una directiva de papá, de mamá, o tal vez en la escuela alguna desobediencia con algún maestro, pensamos que esa es la desobediencia en su concepto. Pero la desobediencia no tan solamente tiene que ver con, ¿cómo se llama?, enfrentar una autoridad, enfrentar un mandato, sino también cuando hacemos las cosas a medias. En 1 de Samuel capítulo 15 nosotros encontramos la historia de Saúl. No sé si todos se acuerdan de la historia de Saúl, yo te la quiero resumir un poquito para poder después disponer de tiempo en el final. Y la historia de Saúl nos cuenta que este primer rey tenía un trabajo que hacer. Samuel había encargado que tenía que eliminar a un rey, que tenía que eliminar todas sus posesiones porque habían enfrentado al pueblo de Israel. Y Saúl dice que va a la batalla, los vence porque ya tenía la garantía de que iba a vencer, pero cuando vuelve había cumplido parte de lo que le habían encomendado, parte de la tarea que tenía que hacer. Él tenía que destruir a todos y dice que cuando vienen en camino se trae a lo mejor de las ovejas
lo mejor de los bienes de los enemigos a cuales habían vencido y traen al rey vivo. Entonces cuando Saúl lo ve a Samuel, le dice: bendito sea, yo vengo de obedecer la palabra de Dios, le dice. Y Samuel le dice: ¿y qué es esto que yo estoy oyendo? El balido de las ovejas, de los corderos que están acá, y veo que la gente trae un montón de cosas. Y Saúl no supo qué decir más que decir que por culpa del pueblo no pudo obedecer completamente a Dios. Entonces, uno tiene que entender que cuando Dios nos manda algo también, no se puede cumplir a medias. No podemos tomar la decisión, menos nosotros, de decir hasta aquí obedezco y hasta aquí no. En uno de los casos podemos decir que seamos parciales. Israel conquista la tierra en Jueces capítulo 1 y versículos 16 al 36, acompáñame que estamos ahí nomás, Jueces capítulo 1. Y hay otro ejemplo ahí que encontramos de la vida del pueblo de Israel, justamente también está basado sobre esta parte, ¿no? Jueces capítulo 1. Sí, ya había muerto Josué, y dice en el capítulo 1 que ya los líderes que estaban antes ya no estaban y se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero si uno se toma el detenimiento del versículo 16 al 36, va a encontrar que hay una palabra que se repite más de 10 veces, que es la palabra arrojó. ¿Sí? Vamos a leer una de las partes ahí. Miren, capítulo 1, el versículo dice 19: Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, a sus enemigos de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Versículo 21: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Versículo 22: y también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y dice: y la casa de José puso espías en Betel, antes se llamaba Luz. Y versículo 27 dice: y tampoco Manasés arrojó a los de Betsean. Versículo 29: y tampoco Efraín arrojó. Versículo 30: y tampoco Zabulón arrojó. Y cada uno de estos tenía que eliminar a sus enemigos, aquellas cosas que justamente iban a ser de tropiezo para ellos. Pero ninguno de ellos completó la misión en su manera total. Fueron parciales, cumplieron parte de los mandamientos que Dios le había pedido. Y ahí justamente tenía que ver con desalojar y desposeer de la tierra. Y uno sigue mirando las causas, y uno entiende que cuando hay miedo y cuando hay desconfianza, justamente nos paraliza no obedecer a Dios. Cuando hay miedo, cuando hay desconfianza. Cuando Israel tenía que conquistar la tierra, les dio vergüenza, les dio miedo a enfrentar a sus gigantes. Dijeron: no vamos a ir. Y es más, desconfiaron de lo que Dios había dicho, con tal de que también se habían opuesto a Moisés. Y dijeron: volvámonos, dejemos a Moisés acá en el desierto, volvámonos a Egipto. Desconfiaron de su líder, desconfiaron de lo que Dios había dicho, y el pueblo tuvo en ese paso de desobediencia. Mira este ejemplo, Números, capítulo 13, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13, versículo del 1 al 2. Capítulo 13, versículo del 1 al 2. Nos encontramos ahí en la misión que tenían que conocer los espías, reconocer la tierra. Y dice el versículo 1: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. ¿Sí? Ahí están encomisionadas las 12 personas. Versículo 28 del mismo capítulo. Y dice ahí el versículo 28: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, traían el informe de la tierra, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, que habitan en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo, que habita junto al mar, y en la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ahí tenemos a un momento que Dios les dice: tienen que avanzar. Ya no se pueden quedar en este lugar, tienen que ir y tomar la tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice ahí: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa?
¿no nos sería mejor, escuché esa frase, volvernos a Egipto? Dios le había planteado que tenían que avanzar y ellos dijeron, no queremos avanzar, nos queremos quedar, queremos volvernos hacia atrás. Pero también está la otra, cuando Dios le dice que no debían avanzar. Capítulo 14, más adelante, versículo 39 al 41. ¿Sí? Ya Moisés los había confrontado, ya Dios había dicho que no iban a entrar y solamente Caleb y Josué iban a entrar. Y dice el versículo 39, entonces Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, se pusieron tristes, porque no tenían que ir. Ya Dios dijo, ahora no van a entrar. Cuando les dije que tenían que ir, no fueron. Ahora que les digo que no vayan, ¿qué hace el pueblo? No, nosotros queremos ir. Versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar de la cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebráis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco va a salir bien, ¿eh? No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seas que seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y acá encontramos justamente cuando queremos hacer las cosas sin Dios. A veces Dios nos dice no avances y nosotros queremos seguir por el mismo camino. A veces Dios nos dice no tomes esta decisión porque esta decisión te va a perjudicar en tu relación conmigo, con la iglesia, con las personas, y uno toma esa decisión y la hace igual. Pero a veces Dios te dice ahora tenés que avanzar, tenés que seguir adelante, y estamos jugando como si estuviéramos jugando con Dios. En si Dios me dice blanco, le tengo que decir negro. Si Él dice negro, le tengo que decir blanco. Y si Él dice algo, yo tengo que contradecirlo. La desobediencia abierta. Entonces, a veces nuestra vida no está avanzando porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios cuando Dios nos dice las cosas. Cuando Dios nos marca las cosas que tenemos que cambiar. Pero también uno va encontrando que hay otras causas muchas veces por las cuales nuestra vida no avanza. Y la segunda de las causas es el desánimo. Acompáñame a Hebreos, justamente ahí el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Yo no me acuerdo, creo que este pasaje lo leímos la última vez. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? A veces no avanzamos en nuestra vida porque desobedecemos lo que Dios nos está planteando, pero a veces tampoco no avanzamos en la vida porque estamos desanimados en nosotros mismos. Dice capítulo 12, versículos 2 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced, dice, senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, el desánimo también es parte de nuestra vida. Y muchas veces Dios utiliza las circunstancias. Uno se pone a leer todo el libro de Hebreos, ¿no? Que lo venimos leyendo en el devocional, no sé si lo está siguiendo. Hoy hablaba de la superioridad de una religión, de un sistema religioso, la superioridad que tenía Cristo y cómo también nosotros debemos darle ese lugar a Cristo. Así como la Escritura le está dando un lugar de importancia a Cristo en la vida, nosotros tenemos que tomar la decisión de darle lugar importante a Cristo. Entonces, a veces nos desanimamos por las circunstancias que nos pasan, y esta gente había perdido todo, había perdido su vida, y esta generación había pasado 30 años de que fueron expulsados del pueblo de la tierra de Roma, del imperio romano, y muchos estaban decidiendo, decir, ¿y si nos volvemos otra vez y dejamos de ser cristianos y empezamos a recuperar las cosas que hemos perdido, nuestros bienes, nuestra posición, nuestra vida de antes, nuestras amistades? Y el escritor le tiene que decir, levanten las manos, pónganse de pie y caminen, porque todavía queda una carrera que correr por delante. Y yo no sé qué circunstancia está tocando cada uno, pero muchas veces las circunstancias que nos tocan vivir, a veces nos desaniman en el camino cristiano. Nos desaniman a seguir, a enfocarnos otra vez en el Señor, porque comenzamos a bajar la mirada en las cosas que nos pasan en la vida. Ustedes fíjense en algo, que el último que se animó a bajar de la barca fue Pedro, pero cuando Pedro no puso un pie en el agua, no se levantó la tempestad. ¿Se dieron cuenta de eso? Y cuando Pedro volvió al arca, al barco, o al lugar donde estaba, paró la tempestad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros nos ponemos a avanzar en el camino del Señor, va a haber vientos contrarios en nuestra vida. Va a haber circunstancias difíciles. Cada vez que nosotros queremos servir al Señor, nos vamos a encontrar que las cosas que están a nuestro alrededor van a querer desanimarnos y desalentarnos para no seguir, para no levantar la rodilla, para no seguir corriendo. Las circunstancias de la vida son parte de las cosas que muchas veces nos golpean y a veces estamos caídos.
No nos podemos levantar porque todavía estamos adoloridos con las cosas que nos han pasado y no nos damos cuenta que el escritor nos está diciendo, vamos adelante, levántate del piso donde estás. Pero a veces no son las circunstancias y otras veces pueden ser las personas. Y dice ahí a continuación en el capítulo 12 que estamos leyendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y acá justamente el escritor hace hincapié en esto, seguid la paz con todos. Con todos debemos buscar la paz. Ya sea que sea mi hermano en Cristo, que es donde más tenemos que cuidar la paz. Porque donde hay pecado, donde hay disensión, dice Dios que no envía bendición. Es donde más tenemos que cuidar nuestras relaciones, las cosas que decimos. Todos ofendemos. Santiago dice, todos ofendemos con la lengua. Todos decimos cosas que muchas veces ofenden, que lastiman, que hacen que las relaciones se pongan, como siempre yo digo, una pared de vidrio. Entonces vos no llegás a la otra persona, pero la otra persona tampoco llega a vos. Entonces, a veces tenemos que ser sabios y a veces es mejor perder una discusión que perder una amistad en Cristo. Te lo repito de nuevo, a veces es mejor perder una discusión que perder un hermano en Cristo. Entonces también las relaciones muchas veces nos pueden desanimar. Una mala actitud, una mala decisión, una cosa que dije, una cosa que me hicieron. Pero Dios nos llama a perdonar. Y fíjate que lo termina diciendo en el versículo 14, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuántas cosas a veces guardamos en el corazón de aquellas cosas que nos pasan con las personas? Entonces nuestra vida no puede avanzar. Primero porque desobedecemos muchas veces lo que Dios nos dice, de una manera abierta o de una manera parcial. Pero muchas veces estamos desanimados en el camino por las circunstancias que nos toca vivir, pero a veces por las relaciones que tenemos con las personas. Y el problema no es que tengamos malas relaciones, ¿sabes cuál es el problema? Es que muchas veces no solucionamos el problema. Y no solucionar los problemas es como cuando uno agarra su casa y quiere pintar sobre una humedad. ¿Qué pasa cuando pintamos arriba de la humedad? ¿Qué pasa? Vuelve a brotar. Y por más que todos los años yo la pinte por arriba, la humedad sigue estando hasta que no quede, hasta que no trate la humedad. Tratamos el síntoma, pero no tratamos la causa. Por eso te invito a que realmente piensen en esto, porque justamente vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y van a surgir estas disensiones entre nosotros. Pero eso no significa que surja una pelea entre nosotros. Al contrario, busquemos la paz, busquemos edificar, busquemos la paz con todos. Porque justamente el Señor nos terminó diciendo que en su oración por los discípulos decía, ¿cómo el mundo va a creer en mí? Por el trato que tienen entre ustedes. No hay otra forma que la gente crea en Dios, si no nos ve a nosotros cómo nos tratamos. Entonces, desánimo, muchas veces la desobediencia son las causas. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál sería la salida? Mira, Deuteronomio capítulo 1 que estábamos recién. Fíjate lo que dice ahí el escritor. Deuteronomio es el capítulo 1, ahora versículo 7. Dice, emprende el regreso. Fíjate que Dios le dice, bastante tiempo has estado acá, 40 años. Volveos, dice, e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, junto a la casa del mar, la tierra del Cananeo, del Líbano, hasta el gran río Éufrates. Dice, volveos. Es tiempo de volver. La salida no es quedarse en ese lugar. La salida justamente es salir de ese lugar. Salir de la desobediencia. Salir del desánimo. Dice ahí, volver y girar. Y fíjate que la NTV, cuando dice ahí esa frase, volveos, dice, pónganse en marcha. La traducción, nueva traducción viviente, dice, pónganse en marcha. ¿Por qué no podemos estar toda nuestra vida paralizados por las cosas que nos han pasado? No podemos dejar de pensar que nuestra vida se acaba. Salomón decía que el hombre es como la flor de la hierba, un día está y no está. Hoy llegamos y creo que fue Carla que miró la rosa blanca y dijo, qué linda la rosa. De las veces que vinimos a la reunión, ¿cuántas veces vimos una rosa blanca ahí? Pocas veces. No sé si el domingo va a llegar ahí.
No sé si el domingo va a estar. Capaz que tiene una semana más. Pero el escritor decía, fíjense que así como la flor de una planta, de una rosa, está un momento y después desaparece, así es la vida del hombre. Entonces no podemos tomarnos el atrevimiento de desperdiciar nuestra vida estando sin avanzar. Pongámonos en marcha. La salida dice, emprende el regreso. Deuteronomio 1:7 decía, ir al monte. Primero, poner un objetivo. ¿Cuál sería tu objetivo para este año? ¿Tengo una relación rota con alguien? Es momento de arreglarlo. Todo desanimado por las circunstancias, es el momento de descansar en el Señor y dejar esa circunstancia en las manos del Señor. Estoy justamente desobedeciendo a Dios, estoy siendo parcial, obedezco la parte que me conviene y la parte que no me conviene no la obedezco. Entonces es hora de empezar a obedecer completamente. Fíjate el ejemplo del hijo pródigo, ¿sí? Él emprendió el regreso. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando comía con los chanchos y empezó a decir, pucha, en la casa de mi padre, aún un empleado, un jornalero de la casa de mi padre come mejor que yo. Y yo aquí estoy comiendo la basura del mundo. La basura del mundo. El hijo pródigo tuvo un objetivo, volver a la casa de su padre. ¿Quién más tuvo un objetivo para entender su regreso? Lo tenemos a Pedro, y quiero que leamos ese pasaje de Pedro capítulo 22, pero Lucas capítulo 22. En la vida de Pedro, Lucas capítulo 22. Todos siempre nos recordamos cuando Pedro le negó 3 veces al Señor, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esa negación categórica que hizo Pedro? Pero dice capítulo 22 y versículo 32. ¿Sí? Capítulo 22 y el versículo 32. Vamos a leer el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, está hablando a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Yo creo que Pedro no lo ha entendido ahí en ese momento. Habrá entendido que Dios estaba intercediendo por él, que Jesús le estaba diciendo, yo estoy orando por vos. ¿Sí? Algo que vimos hoy en el devocional, ¿se acuerdan? El intercesor una vez y para siempre. Él está intercediendo por nosotros, ¿sí? Ahora, él había orado por Pedro. Y le dijo, Pedro, cuando vuelvas, confirma a los hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a haber un momento que iba a fallar Pedro. Y que la única forma de volver es que Dios fuera a buscarlo a él. Que Jesús fuera al encuentro con él. Para que Pedro pudiera volver. San Juan capítulo 21. Fíjate ahí San Juan capítulo 21. Creo que lo puse bien. San Juan capítulo 21 y versículo 20. Capítulo 21 y versículo 20. ¿Sí? Volviéndose, dice el versículo 20, Pedro vio que le seguían los discípulos a quien amaba Jesús en el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 20? Pedro volviéndose. Ya había arreglado las cuentas con el Señor. Ya había arreglado su relación con Él. Ya Dios le había sacado desde el corazón las veces que lo había negado. Pero tenía que volver a estar con Él. Emprende el regreso. Y hay una cosa que me llama muchas veces la atención acá. Que sin arrepentimiento no hay regreso. Si uno está alejado del Señor, si no se arrepiente, no hay regreso. Tiene que hacer como hizo el hijo pródigo. Tengo que venir y pedirle perdón al Padre por las cosas que yo he hecho. Ahora, la salida sigue siendo justamente emprende el regreso. David también era una persona que tuvo que volver a pedir una relación con el Señor. Fíjate lo que dice Salmo 32. Sí, Salmo 32. Ya nos vamos acercando más allá de la mitad. Salmo 32 y versículo 3. Salmo 32, 3. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y sabes que la resistencia a confesar trae consecuencias físicas y emocionales. Lo vuelvo a repetir, la resistencia a confesar nuestro pecado
trae consecuencias físicas y emocionales. Podemos detallar un montón más con este capítulo 32 del libro de Salmo, pero quiero que entiendas esto, que la única forma de regresar al Señor es cuando nosotros nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, como dice la palabra de Dios, tomando un camino distinto, no me arrepiento pero sigo por el mismo camino, tomando un camino distinto de alejarme de Dios y volver a Él, es cuando realmente comienza la transformación en mi corazón. No existe una transformación si no hay una confesión. Ahora, la salida sigue siendo tener un objetivo. La segunda, avanza el propósito del Señor. Deuteronomio 1:8. Volvamos ahí donde estábamos en Deuteronomio, capítulo 1, y el versículo 8. Porque ahora dice, primero le dice, bastante tiempo estuvieron acá. Segundo, volveos e id al monte. Y ahora tercero dice, mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y la tercera de las cosas, ahora es una vida en su voluntad. El propósito nuestro es vivir en su voluntad. Por eso el Señor cuando dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Qué difícil que negarse, ¿no? Qué difícil muchas veces decir no a las cosas que quiero para decir sí a la voluntad de Dios. Tito 2:14 justamente nos aclara un poquito cuál es la voluntad del Señor. Tito 2:14. Disculpen que no puse los versículos, ¿sí? Pero quería escuchar la Biblia cuando van de un lado para otro. Tito capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2 y versículo 14. Fíjate lo que dice acá el escritor. Dice, quien se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ¿cómo dice? Celoso de qué cosa? De buenas obras. Celoso de buenas obras. Ahí la transcripción original significa anhelar, desear hacer las cosas que Dios tiene planificado para mi vida. Ese tiene que ser el mayor deseo, y si no está ese deseo en el corazón, es porque algo compite con eso en el corazón. Es como cuando el escritor dice en 1 Pedro, desear la leche espiritual, hablando de la palabra, como niño recién nacido, pero antes de desear, dice, hay que desechar. Yo no me puedo estar alimentando justamente de comida chatarra y comida saludable, porque ninguna de las dos va a surgir efecto en mi vida. O me alimento de una o me alimento de otra. Y lo mismo está diciendo acá el escritor. El deseo, para tener el deseo de la voluntad del Señor, primero tengo que renunciar a otros deseos. A nuestros propios deseos egoístas que muchas veces tenemos. Por eso dice acá, una vida centrada en su voluntad. En resumen, Primera de Reyes 19:9. Vamos a terminar con una pregunta. Primera de Reyes 19:9. La vida de Elías. Primera de Reyes 19:9. ¿Sí? Este es el momento cuando Elías huye, justamente de que sabe que quería matarlo, que quería asesinarlo. Y viaja mucho tiempo, después dice con claridad en el versículo 8 que llega a viajar 320 kilómetros en 40 días. ¿Cuánto es lo máximo que caminaste? La ciclovía. Hoy vengo. De acá a la escuela, un momento quería ir caminando a la escuela 104, iba de casa a la 104. Y claro, venía con todo el corazón, me echo hinchado y caminando las 4 cuadras. Sin embargo, Elías caminó en 40 días, hizo casi 320 kilómetros. Y Dios le hace una pregunta en el versículo 9, y dice, y allí se metió en una cueva, ¿sí? Hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué haces acá, Elías? Elías empieza a decir todo su discurso, ¿no? He sentido un vivo deseo por servir al Señor y solo yo he quedado y vienen a perseguir mi vida. Y lo vuelve a decir 2 veces. Pero la pregunta y el resumen de todo esto es, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué haces aquí? Y pone tu nombre. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Estás encerrado en tu cueva? ¿Guardado ahí?
porque tenés situaciones complicadas, porque te falta obedecer de una manera completa y tu vida no avanza, porque tenés relaciones rotas con personas, incluso con Dios. A veces rompemos nuestra relación con el Señor y nos olvidamos que de esa relación dependen todas las otras. De esa relación dependen todas las otras. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Aquí dijo, separados de mí, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que vos puedas hacer. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vamos a hacer este 2025? ¿Qué vas a hacer con tus tiempos? ¿Qué vas a hacer con tus recursos? ¿Qué vas a hacer con tu vida? La respuesta a esa pregunta va a determinar tu accionar en este año. Vuelvo a decirte, la respuesta a esa pregunta va a determinar tu accionar en este año. Hay un proverbio que dice, así como es la persona en su pensamiento, tal es él. ¿Qué está diciendo? Lo que una persona tenga en su cabeza, lo que ponga en su cabeza en primer lugar, va a ser las cosas que va a hacer con su cuerpo y su vida. Si Dios es nuestro primer objetivo en la vida, todo lo que hagamos va a ser centrado para Él. Pero si Dios no es el centro de nuestra vida, todo lo que hagamos no va a ser centrado para Él. Y como dijo el escritor, si Dios no tiene todo, al fin de cuentas, no va a tener nada. ¿Sí? Si Dios no tiene todo, al fin y al cabo no va a tener nada. Que Dios te bendiga. Y espero que puedas responder esta pregunta con sinceridad, ¿sí? Con un compromiso serio. Y si hay cosas para arreglar y tu vida no avanza, es tiempo de arreglarla. No sigas esperando. Alguien dijo una vez, el tiempo sana toda herida. Eso se lo escuché 1000 veces a mis padres, se lo escuché a mis tíos, se lo escuché a muchas personas. Pero cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que el único que sana las heridas es el Señor. Es el Señor. Él decía, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Que realmente el Señor te aliente este año a seguirle. Que este año te vuelvas a poner de pie. Que este año puedas arreglar las cosas con quien tengas que arreglar. Y decir, Señor, aquí estoy para servirte a ti. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Como hijos tuyos, Señor, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que muchas veces hacemos las cosas desobedeciendo de una manera abierta, pero a veces desobedecemos de una manera oculta, obedeciendo ciertas cosas que tu palabra dice, haciendo ciertas cosas que tu palabra dice, pero no nos comprometemos totalmente. Y Señor, muchas veces no nos damos cuenta del tiempo que vamos perdiendo. El tiempo que vamos perdiendo en lamentarnos de estar en el piso, el tiempo que vamos perdiendo por las circunstancias que pasan en nuestra vida, el tiempo que vamos perdiendo por no solucionar conflictos con las personas que debemos solucionarlos. Y va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que nos vamos poniendo más viejos, y cuando nos demos cuenta de que queremos servirte a ti, las oportunidades habrán pasado. Y el momento justo para hacerlo habrá pasado. Señor, te rogamos que tú nos ayudes para que nuestra vida pueda avanzar. Como hombres y mujeres, como niños que venimos a buscarte, a conocerte, pero también, Señor, a rendir nuestra voluntad hacia ti. Ayúdanos porque sabemos que no es nada fácil, pero es el camino que justamente llevaste tú a la cruz, cuando te renunciaste a los cielos para tomar forma de cielo y en la condición de ser fuiste a la cruz. Padre, te damos gracias por la obra de Cristo. Bendice, Señor, todo lo que vamos a planificar en este momento y ayuda a nuestra mente y nuestro corazón a comprometernos contigo. Te lo rogamos y lo pedimos